Buenos días, chicos. Vamos a arrancar en 5 minutitos, esperando si hay alguno que se pueda conectar. Ayer no se habían terminado de corregir todos los parciales, por lo tanto, ahora en la mañana se van a pasar bastantes y se les va a avisar.
Buenos días, chicos. Vamos a comenzar la clase. Bien, este es el problema 6 de la guía, que dice: en la siguiente figura se muestra una rampa por la cual desliza sin fricción una partícula de masa m que pasa por el punto A con una rapidez de 2 metros sobre segundo hacia abajo del alambre. Encontrar su rapidez en los puntos B y C. Vamos a recordar lo que han visto esta semana en teoría, que es el teorema de trabajo y energía, donde dice que el trabajo neto efectuado por las fuerzas que actúan sobre una partícula es igual al cambio de la energía cinética de dicha partícula. Bien, si me está diciendo que tengo una partícula que se desliza por acá, supongamos la vamos a dibujar acá, a la partícula. ¿Qué fuerzas están actuando en esta partícula? ¿Qué fuerzas? Nos está diciendo que no tiene fricción, es decir, que no hay fricción. Vamos a tener una normal, bien, que es perpendicular a la superficie, y vamos a tener el peso, bien. ¿Qué pasa con la normal? La normal realiza trabajo. Recordemos por teoría que la definición de trabajo es la fuerza por el vector de desplazamiento por el coseno del ángulo conformado entre el desplazamiento y dicha fuerza. En este caso, como el ángulo es de 90, bien, el coseno de 90 es 0. Entonces, la normal no nos estaría realizando ningún trabajo. En este caso, la única fuerza que realiza trabajo es el peso. Pero como nuestra superficie está inclinada, nuestro peso tiene componentes en X y en Y. Entonces, el trabajo de la fuerza resultante desde A a B, lo he dibujado acá arriba para no entorpecer el esquema, pero sucede eso acá, a lo largo de todo este tramo AB. El trabajo resultante va a ser igual al trabajo de la fuerza peso, con su componente en X más su componente en Y. ¿Qué pasa con la componente en X? Nuestra componente en X, nuestra proyección, estaría acá, ¿verdad? La proyección en X, nuestro PX, ¿realiza trabajo? No existe, o sea, es cero. No es que no existe, es cero. ¿Bien? Entonces, todo este término se nos va a hacer cero. Lo que sí nos va a realizar trabajo es su componente en Y. ¿A qué es igual P sub I? A la masa por la aceleración de la gravedad. ¿Bien? Por el delta de I por el coseno de 0. ¿Qué delta de I? Nosotros tenemos que sacar nuestro delta de I. Bien, este delta de I. Ese delta de I es 0,3, estamos trabajando en metros y esto está en centímetros, recuerden siempre trabajar en las mismas unidades, en el mismo sistema. 0,3 menos 0,8. Por definición, son módulos, ¿bien? Entonces no tienen en cuenta el signo, el desplazamiento. Entonces, el trabajo de la fuerza resultante para el tramo entre A y B nos va a quedar m por g por 0,5. Por otro lado, planteamos lo que dijimos al principio, la variación de la energía cinética en el tramo AB. Variación de energía cinética, ¿a qué es igual? Por definición, es igual a un medio de la masa por la diferencia de las velocidades al cuadrado.
velocidad final al cuadrado, que va a ser en el punto B, menos la velocidad inicial al cuadrado, que es la del punto A. Como dijimos, por el teorema del trabajo y la energía, vamos a igualar ambas ecuaciones. Un medio de la masa por la diferencia de velocidad al cuadrado igual a m por g por este delta I. Trabajamos matemáticamente para despejar la velocidad en B, y fíjense que son todos datos. G, delta de I que ya lo sacamos, y la velocidad de A, que es la velocidad inicial, es la que nos dicen que son 2 metros sobre segundo. Reemplazamos y podemos obtener entonces así sencillamente la velocidad en el punto B. Ahora nos pide la velocidad en el punto C. ¿Sí? Como ya tenemos la velocidad del punto B, vamos a tomar el tramo BC. Para el tramo BC, ¿cuál va a ser esa diferencia de altura? Esta. 0,5 menos 0,3. ¿Bien? Y volvemos a plantear lo mismo. El trabajo de las fuerzas resultantes va a ser m por g por el delta de I por el coseno de 180. ¿Por qué el coseno de 180 en este caso? Aquí nuestra partícula iba bajando, ¿sí? Nuestro desplazamiento iba hacia abajo. Acá nuestro desplazamiento va hacia arriba y la fuerza peso va hacia abajo. Por eso el coseno del ángulo conformado entre el vector desplazamiento y el vector de la fuerza, en este caso la fuerza peso, es de 180. ¿Sí? Recuerden que por definición el trabajo es igual a una fuerza por el desplazamiento que genera esta fuerza por el ángulo comprendido entre ambos vectores, el vector fuerza y el vector desplazamiento. Entonces, como en este caso es un ángulo de 180 grados, el coseno de 180 es menos 1. Por eso aparece este negativo. Entonces nos queda que el trabajo de la fuerza resultante, perdón, esto está mal, esto es de B a C. Acá también lo mismo, es de B a C. Nos queda la expresión que es menos m por g por el delta I de B a C. Por el teorema del trabajo de energía, igualamos a la variación de energía cinética, en donde lo mismo, un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado, que va a ser la del punto C, menos la velocidad inicial al cuadrado, que es la del punto B. Despejamos la velocidad del punto C y reemplazamos. Esta velocidad en el punto B es la que calculamos en el apartado anterior, entonces solamente reemplazamos los valores y obtenemos la velocidad con la que llega la partícula al punto C. Claro, chicos, no estoy viendo las preguntas mientras voy avanzando en las diapositivas. No entendiste por qué el trabajo en X es 0. Porque la componente en X, vamos a ver si puedo agrandar. A ver, agrando esto. Vamos a hacerlo con otro color. Las componentes del vector peso, de la fuerza peso, es P sub I y P sub X. Esto es P sub X. Bien. P sub X coincide con el vector de desplazamiento.
porque la partícula se está desplazando en este sentido. Coincide, entonces es cero. No me está generando nada, no tiene un valor físico. El único valor físico que me está generando un trabajo es la componente en I, que tiene un ángulo. Bien, ¿y cuál es el ángulo que tiene? Este. Ustedes siempre tienen que tener, la profe en la teoría les ha explicado, perfecto, me dices que ya entendiste, les ha explicado que cuando las fuerzas tienen un ángulo específico, bien, el trabajo se considera el trabajo de las componentes de esa fuerza, ¿sí? No de la fuerza pura, sino de sus componentes. Y generalmente una sola de las componentes es la que va a generar trabajo. Otra pregunta, dice, yo no entendí que ahora dijimos por definición que trabajo es igual a la fuerza por el desplazamiento por el coseno del ángulo que forman entre el vector de esa fuerza y el vector de desplazamiento, ¿sí? El vector de la fuerza, en este caso que genera trabajo, es P sub I, va hacia abajo, y el vector de desplazamiento va también hacia abajo. Por eso el coseno del ángulo es 0 en la componente I. Ahora lo van a ver mejor en el próximo problema, en donde se descomponen bien las fuerzas. Bien, este problema dice, una sección de vía de una montaña rusa está compuesta por dos arcos circulares. AB, ¿ves? Tiene así una pendiente circular, no es recta, y CD. Este es en el otro sentido del círculo, ¿eh? Mediante un tramo recto BC. El radio de AB es de 27 metros y el de CD es de 72. El carro y sus ocupantes, acá estaría el carrito, con masa total de 250 kilos, llegan al punto A prácticamente sin rapidez y luego caen libremente a lo largo de la vía. Determine la fuerza normal ejercida por la vía sobre el carro cuando éste alcanza el punto B. Y B encuentre los valores máximos y mínimos de las fuerzas que ejerce la vía sobre el carro mientras éste viaja desde A hasta B. Entonces, el punto 1 nos dice, determina la fuerza normal ejercida por la vía sobre el carro cuando éste alcanza el punto B. Acá. Tengo que calcular la fuerza normal. Bien. Cosas a tener en cuenta. En el ejercicio de trabajo de energía, lo primero que debemos hacer es determinar el rango o el tramo en el que vamos a trabajar para poder elegir posiciones iniciales y finales del cuerpo en estudio. En este caso, como no nos hablan de fricción, vamos a asumir que la pista no tiene fricción.
¿bien? Ni rozamiento. Bueno, luego vamos a realizar, como siempre, un diagrama de cuerpo libre de la partícula. Uy, qué feo que se ve. Esperen chicos que voy a cambiar de diapositiva, voy a cargar otra porque se ven ecuaciones. Esperen un momento. Bien, acá sí se ve mejor. En este caso, justamente para que se den cuenta el tema de la importancia del sistema de referencia que ustedes planteen para el problema. ¿Qué sería lo normal? Este es el carrito, viene por la montaña, la vía de la montaña rusa. Generalmente nosotros solemos tomar X e ir hacia arriba. En este caso lo vamos a tomar exactamente al revés. ¿Por qué? Es para que ustedes practiquen el tema de la coherencia y la concordancia con los sistemas de referencia que ustedes mismos planteen. En las parciales, muchos no han puesto, no han especificado cuáles son los ejes positivos o negativos de X e Y. Entonces, por ahí pueden tener equivocaciones o no, y nosotros interpretamos mal por una falta de notación, justamente. Entonces, suponemos al revés, que este va a ser nuestro eje Y y este va a ser nuestro eje X. El carrito se está moviendo así, está descendiendo, lo cual, como es una curva, el tramo AB, va a ser igual a la aceleración tangencial, ¿sí? Y en este sentido, en este caso lo hemos llamado X, actúa nuestra aceleración centrípeta, ¿sí? Esto ya lo habíamos visto, de que la aceleración total se descomponía en la aceleración centrípeta y en la aceleración tangencial. En este caso lo mismo, como no tenemos fricción, vamos a tener la normal y vamos a tener un peso. La sumatoria de las fuerzas en X, recordemos que X ahora es este eje, va a ser igual a la componente del peso en X, m por g por el coseno de este ángulo alfa, menos la normal en B. ¿Sí? Va a ser igual a la masa por la aceleración centrípeta, que es la que está actuando en este sentido. Y la sumatoria de las fuerzas en Y va a ser igual a la componente, la proyección del peso en Y, que es m por g por el seno de ese ángulo alfa. En este caso va a ser igual a la masa por la aceleración tangencial. De esta ecuación 1, ¿qué podemos hacer? Nosotros sabemos por definición que la aceleración centrípeta es igual a la velocidad al cuadrado respecto del radio. Entonces vamos a despejar la normal en el punto B. Dejamos esta ecuación, ¿bien? Hemos despejado. Bien, ahora necesitamos hallar la velocidad en B. Para eso, vamos a utilizar el teorema del trabajo de la energía, que dice que el trabajo de la fuerza resultante de todas las fuerzas que actúan sobre una partícula es igual a la variación de la energía cinética de esta partícula. Siendo WR el trabajo de la resultante, o es lo mismo decir que es la sumatoria de los trabajos individuales de cada una de las fuerzas que actúan sobre la partícula. Bien, entonces, para el tramo AB, tenemos el trabajo de la fuerza peso de AB y nuevamente la normal no genera trabajo, no hay fricción,
entonces va a ser igual a la variación de energía cinética de B, o sea, entre el tramo B y A. Pero ¿qué pasa con la energía cinética en el punto A? Dijimos que era 0. El enunciado nos decía de que prácticamente era partida del reposo desde el punto A. Entonces, el trabajo de la fuerza peso, M por G por este delta I, que va a ser la altura entre A y B, va a ser igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado en el punto B. Solamente despejando nos va a quedar esta expresión de la velocidad en el punto B. Lo que nos está diciendo la nota esta que es importante es, dice, hay que diferenciar cuando en dinámica aplicamos la segunda ley de Newton mediante la sumatoria de las fuerzas, lo hacemos tomando como referencia un determinado diagrama de cuerpo libre, el cual va a representar una fotografía instantánea de la situación. En cambio, en trabajo de energía, vamos a realizar una sumatoria de trabajos, tomando como referencia un tramo o trayecto previamente definido. Bien, aquí, cuando uno hace la sumatoria de los trabajos, va teniendo en cuenta cada uno de los tramos, porque puede ir variando justamente las ecuaciones. Bien, con los datos de los enunciados para el tramo AB, necesitamos saber la diferencia de altura. Voy a volver a la ecuación, a la diapositiva inicial, así vemos el dibujito. Bien, esta diferencia de altura entre A y B. Acá no se saca como en el problema anterior, en donde era un tramo recto, ¿sí? En un tramo recto lo sacamos directamente por una diferencia de alturas. Aquí, al ser un arco, trigonométricamente trabajándolo, nos va a quedar que va a ser igual al radio AB, que son estos 27 metros, menos el coseno de este ángulo por el radio AB, que nos va a dar este arquito, que es la diferencia de altura entre A y B. ¿Qué es esto? Y esto, para dejarlo un poquito mejor matemáticamente, nos queda que es igual al radio de AB por 1 menos coseno de alfa. Entonces, tanto esta ecuación como la de la normal, como la de velocidad, la vamos a reemplazar en la ecuación de normal de B, que es la que habíamos sacado al principio. Reemplazamos y nos queda matemáticamente que la normal en el punto B va a ser igual a M por G por 3 coseno de alfa menos 2. Lo que nos pedía es cuánto valía la normal, ¿sí? Entonces, tenemos todos los datos, reemplazamos la masa, se toma la masa total de la partícula, es decir, la del carro con los ocupantes, que era dato, son 250 kilos. G ya la conocemos, 3 por el coseno del ángulo, que también es dato, menos 2. Bien, entonces nos queda que la normal en B tiene este valor. Para el sistema de coordenadas nuestro, el que hemos elegido, que en este caso, para hacerlos practicar, hemos elegido exactamente al revés, es un valor negativo, ¿sí? Porque va en contra del sentido. En el punto B nos dice, encuentre los valores máximos y mínimos de la fuerza que ejerce la vía sobre el carro mientras éste viaja desde A hasta B. Es decir, todo el tramo. Lo que me está pidiendo el ejercicio en este apartado no es más que la fuerza normal que la vía o el riel de la montaña rusa le va ejerciendo el carro en las distintas posiciones de toda la trayectoria, desde A hasta B. Obviamente, esta fuerza, como lo indica su nombre, es perpendicular a la vía. Por lo tanto, la única fuerza que realiza trabajo es la fuerza peso. Esto es lo mismo que les explicaba en el problema anterior. No se desprecia la fricción
Entonces, también ya vimos que partíamos del reposo, la velocidad era 0, y analizamos los distintos tramos, ¿bien? El tramo de A a B, esto ya lo habíamos calculado, nos quedaba que el trabajo del resultante del tramo A a B iba a ser igual a el peso m por g por esta diferencia de altura, igual a la variación de energía cinética del mismo tramo, que es un medio de la masa, por velocidad en v al cuadrado. Despejando la rapidez, nos queda esta expresión para calcular la velocidad en v. Si nosotros vamos al tramo desde A a C, ¿sí? No de B a C, sino de A a C. Nos queda lo mismo, el trabajo de la fuerza el trabajo resultante desde el tramo AC es solamente el peso m por g, pero este delta de I es la altura de A a C, igual a un medio de la masa por diferencia de velocidades al cuadrado. La diferencia de velocidad al cuadrado, lo mismo, como es entre A y C, punto final es la velocidad en C y punto inicial es la velocidad en A, pero como es 0, directamente no la ponemos, despejamos la velocidad en C. Nos queda la misma expresión anterior, solamente lo que cambia es la diferencia de altura, el delta de I. Y por último, el tramo entre A y B, nos queda exactamente lo mismo, la diferencia de altura entre A y B y la velocidad al cuadrado en B. ¿Qué podemos ver acá? Nosotros tenemos tres expresiones de velocidades, ¿sí? Y que son exactamente las mismas, lo único que varía es la altura. Si nosotros analizamos el esquema, la altura entre A y B, voy a volver. La altura entre A y B es menor que la altura entre A y C. O en realidad, bueno, es una altura, pero es un delta de I, ¿bien? Esta diferencia es menor que esta diferencia, ¿sí? O que esta diferencia. Entonces, ¿qué podemos ver de eso a simple vista? Que como estas diferencias de altura de A y B es menor que A a C, entonces es de esperar que la velocidad en B sea menor que la velocidad en C y a su vez menor que la velocidad en D. Ahora, conociendo la relación entre las rapideces de los distintos puntos de la trayectoria, podemos justificar los conceptos con dinámica en que los puntos se encuentran la fuerza normal, máxima y mínima. Como en el apartado ya se vio como la fuerza normal en el punto B, vamos a aprovechar el mismo diagrama de cuerpo libre. Lo que vamos a hacer para poder calcular normal, máxima y mínima es que alfa tome los distintos valores entre 0 y los 30 grados. ¿Ya? Entonces, nuevamente, el diagrama de cuerpo libre para el carro tenemos igual. Y en este sentido, positivo y negativo, y X en este sentido, X positivo, X negativo. Para el tramo circular entre A y B, sumatoria de las fuerzas en X. En este caso, ¿qué vamos a tener? La componente en X del peso, M por G, por este coseno del ángulo alfa, menos la normal, va a ser igual a la masa por la aceleración centrípeta. Y en el eje de las Y, la sumatoria de las fuerzas va a ser M por G por el seno del ángulo alfa igual a masa por la aceleración tangencial, como ya hemos dicho en un principio. De esta ecuación, si yo despejo la normal, nos queda que es igual a la masa G por el coseno del ángulo alfa menos la masa, y acá hemos reemplazado bien la aceleración centrípeta. En este caso va a ser 0. Entonces nos queda que la normal en B va a ser igual a M por G
por 3 el coseno de alfa menos 2. Si acá reemplazamos los 30 grados, nos da el valor de 0,6, el coseno de 30 grados es 0,6, entonces nos queda m por g por 0,6 y este va a ser el valor de la normal mínima que está actuando en ese punto. Perdón. El diagrama del cuerpo libre para el carro en cualquier punto del tramo recto entre B y C sí se va a calcular como calculamos en el problema anterior, perdón, en donde ¿qué pasaba? La sumatoria de las fuerzas en X es igual a 0 y la sumatoria de las fuerzas en Y es igual a la masa por la aceleración tangencial. Acá está la diferencia, ¿sí? Que como anteriormente era un tramo curvo, se tomaban las aceleraciones tangenciales y centrípetas. En este caso, que es un tramo recto, es 0, ¿bien? La aceleración en el sentido de las X y en el sentido de las Y sigue siendo la aceleración tangencial. Entonces esto es mucho más sencillo y es lo que ustedes estaban acostumbrados a hacer. Despejamos la normal de esta ecuación, nos queda que es igual al peso, m por g por el coseno del ángulo alfa. En este caso, si el ángulo alfa nos decía que era de 30, podemos calcular muy fácilmente el valor de la normal. Y luego nos queda calcular la normal para cualquier punto del tramo, otra vez circular, tramo curvo, entre C y D. Volvemos a hacer el diagrama de cuerpo libre y acá vuelve a pasar lo que les decía al principio. Tenemos una aceleración tangencial y tenemos una aceleración centrípeta. Entonces, lo mismo, la sumatoria de las fuerzas en X, recordemos que acá, por ejemplo, hemos tomado al revés los ejes. Por eso lo que les decía hace rato en las notas de pie de las diapositivas anteriores. Como ustedes vayan a calcular en cada punto o en cada tramo que les pidan, tienen que hacer un sistema de referencia o, bueno, adaptarlo todo al sistema que ustedes eligieron inicialmente. Lo que siempre tienen que tener cuidado es de guardar concordancia con las ecuaciones que ustedes escriben respecto al sistema de coordenadas que ustedes están marcando y especificando. Porque si no hay un sistema de referencia, no sabemos de dónde están midiendo las magnitudes, ¿sí? Entonces, en este caso, hemos tomado X para acá, por lo tanto, la componente del peso en X es m por g por el seno del ángulo alfa, va a ser igual a la masa por la aceleración centrípeta. Y en Y, ¿qué tenemos? Y positivo para arriba, tenemos la normal, menos la proyección del peso en Y, que es m por g por el coseno del ángulo alfa, y va a ser igual a la masa por la aceleración centrípeta. De esta ecuación despejamos la normal en C y nos queda esta expresión. Nosotros la velocidad en C ya teníamos una ecuación que la calculaba y el radio entre C y D es dato, quedan 72 metros. Bien, entonces, por último, justo en el punto D, que es la parte más baja de la trayectoria, ¿qué pasa? Nosotros sí tenemos un desplazamiento horizontal, o sea, lo podemos poner horizontal, ¿bien? Porque ya es cuando el carro llegó a la base. Nuestro sistema de coordenadas, X positivo a la derecha y positivos hacia arriba. Sumatoria de las fuerzas en X, 0, y sumatoria de las fuerzas en Y, que tenemos la normal, que es la fuerza ejercida por la superficie, menos el peso, sin proyección, porque no tenemos ángulo en este caso. Entonces va a ser igual a m por g. Y esto aquí es igual a la masa por la aceleración centrípeta. Despejamos, reemplazamos la definición de aceleración centrípeta y podemos calcular la normal en D. En este caso, la normal en este punto es máxima.
¿Por qué es máxima en el punto B? Voy a volver a la imagen inicial. En estos puntos de C está actuando la normal, pero está actuando la fuerza peso, ¿sí? Las componentes de la fuerza peso, el I en este caso. En cambio, en el punto D, nuestra normal es la que se lleva, es la que hace, digamos, todo el esfuerzo, ¿sí? Por eso en ese punto es máximo. Y la diferencia, como les decía, con el problema anterior, con el problema 6 de la guía, era que eran tramos rectos. En este caso son tramos curvos, por lo tanto se calculan así las diferencias de altura. Yo igual este PDF se los voy a compartir. Un momentito. No entendieron cómo calculé la altura de A a B. A ver si lo puedo expresar un poquito mejor. Estos 27 son el radio de AB. Bien. Yo quiero sacar esta altura A menos esta altura en este punto B. Entonces yo sé que va a ser el radio AB menos esto, esta altura, esta diferencia de altura. ¿Cómo la voy a calcular? ¿A qué es igual el coseno de ese ángulo que es 30 grados? Es igual a este cateto, ¿sí?, que le voy a llamar B, sobre la hipotenusa, que son estos 27 metros. Que de nuevo, estos 27 metros es radio entre A y B. Y lo que yo quiero calcular es la diferencia de altura, que va a ser, dijimos entonces, este radio AB menos B. ¿Y a qué es igual B? Si yo despejo B de acá, me queda igual. Ahora se los voy a escribir todo. Bien. Entonces esto me queda igual. Radio AB menos, esto lo paso multiplicando para allá, me queda radio AB por el coseno de tita. Y matemáticamente, para que les quedara un poquito más cómodo, esta expresión termina siendo el radio AB por 1 menos el coseno de tita. A eso es igual la altura, o sea, la diferencia de altura entre A y B. Disculpen la desprolijidad de las letras, pero la verdad que con el puntero es muy difícil escribir. No sé si ahora entienden esa relación. Ahí está, ok.
Bien, de todas maneras, como siempre, yo les voy a dejar subidos esta presentación de los dos problemas. Ustedes esta semana estaban en condiciones de llegar hasta el problema 8, si mal no recuerdo. Sí, 8. Así que, bueno, pónganse a trabajar y cualquier duda que tengan nos van consultando. La idea era que trabajaran problemas 6, 7 y 8 utilizando el teorema del trabajo y la energía. ¿Bien? Profe, Sí. ¿puede volver al primer ejercicio? Sí. Ah, ok. Sí. No, el primero. Ese. No, ese. Sí, ahí voy, se tildó. Eh, Ahí está. Justo, quedó todo rayado. Sí. no sé si a mí me está costando mucho justo este tema, pero no logro entender por qué el trabajo en X es cero, porque coseno de cero es 1. Y, Coseno de 0 es y- 1, pero Px es 0. Y 0 por cualquier cosa que haga, así sea un 1 o una diferencia de desplazamiento, es 0. pero ¿por qué PX es cero? Si tiene Porque en componente X no, y hay desplazamiento en X. pero el peso no está actuando en X, está actuando solo en Y. Los resultados de la guía de problemas. No lo sé, ya le voy a preguntar a la profe titular a ver si lo subimos en el transcurso del día o capaz que la semana que viene. Ya les voy a confirmar eso. El peso en X no está, es cero en este caso. Más allá de que se traslade en X, P sub X es cero. Yo voy a buscar a ver otro problema en donde capaz es un poco más sencillo de que lo veas. Cuáles son las componentes que sí generan trabajo o las componentes que sí, bueno, justamente, que sí generan trabajo. Y lo que tienen que practicar mucho también es el tema de el coseno de los ángulos comprendidos entre la fuerza y el vector de desplazamiento. Cuando es 0, cuando es 180, ¿bien? Sí, lo del ángulo lo entiendo, pero al haber componente en X del peso, yo tiendo a pensar de que también el peso ejerce una fuerza y por eso se desliza también en X. Sí, pero no. O sea, entiendo lo que vos me estás diciendo, que tenemos una componente en X del peso y que justo el desplazamiento va hacia abajo. Pero justamente esa proyección de X, el P sub X, es nulo. En ese punto es nulo y lo único que está actuando es la proyección del punto en Y, del peso, perdón, en Y. Está bien, está bien. No, no, todavía no entra. Pero Profe, no pasa nada. profe, ahí, ¿en dónde coloca usted el ángulo? O sea, O se entrecorta, no te escuché nada. No sé si soy yo nomás, pero te escucho cortado y no entiendo lo que me estás preguntando. Ah, bien, no soy solamente yo. Maxi parece que estaba hablando, se escucha cortado, no te entendí nada.
¿Por qué 180 el ángulo entre B y C? Porque el desplazamiento es hacia arriba y la componente del peso en I es hacia abajo, 180 grados. A ver. Si yo tengo un vector así, con esta dirección, voy a dibujar ese vector, voy a dibujar este vector y voy a dibujar este vector. ¿Bien? La componente en X y en Y de este vector, ¿cuáles serían? Este su componente en X, ¿bien? Y este su componente en Y. De este vector, su componente en X es ese, y su componente en Y es este. De este vector, que es justamente nuestro peso, esta no tiene componente en X, tiene solamente componente en Y. Profe, ¿ahora se me escucha? Claro, yo lo que yo capaz que los he confundido, claro, es en este esquema que hice aquí. Porque si nosotros vemos nuestra partícula acá, el peso siempre es hacia abajo. Está mal el dibujo que yo les hice al principio de las fuerzas, de las componentes en verde. Nuestra componente en Y del peso es justamente esta. No tiene componente en X, ¿sí? Es cero. No sé si con esta explicación pueden ver mejor. Sí, profe, eso al menos yo lo entiendo. Yo lo que no veía es por qué, si nosotros siempre graficamos el eje en paralelo a la pendiente, ahora estaba como perpendicular, creo. Por eso es lo que siempre les digo, ustedes tienen que tomar el sistema de referencia como ustedes quieran, siempre y cuando después tengan correlación. Bien, ahora sí entiendo, gracias. Ah, o sea, profe, que el sistema de referencia tiene el eje Y en dirección del peso, pero del peso rojo que ha Sí, señalado sí, usted. esto verde no le den piola, sí. Ah, yo pensaba Sí, que sí, sí, había sí. rotado el eje, No, el no, sistema de discúlpeme, esa referencia. ha sido la equivocación y por eso no se entendía lo que yo les había Ah, explicado, bien, porque la bien, bien. componente en peso X es nula. Y la normal en ese caso no, esa es la que tendría el ángulo. Claro, pero la normal, eh, ¿qué pasa con el ángulo de la normal? El ángulo es 90, entonces 0. Claro, es 90 con respecto a la pendiente de Que esa es la diferencia esa rampa. con el ejercicio que sigue, bien, en donde ahí sí les hace calcular
justamente cuánto vale la normal en esos casos. Pero también el trabajo de la normal no se considera el trabajo. Sí la normal, pero no el trabajo de la normal. La normal en este caso no genera trabajo. Yo sé que es un tema engorroso, por eso necesitan mucha práctica. Tienen estos problemas de la guía. Yo les voy a dar más problemas resueltos, así los tienen de ejemplo y pueden seguir avanzando. Profe, Igual justamente les he buscado un problema muy similar al de la guía 6, porque no se suelen dar tramos curvos. Este es como un caso excepcional, el de la montaña rusa. Sí. No sé quién está hablando. Sí. Sí, no sé si tienen el problema uno a mano ahí para leerlo. Sí. Bien, como nos dice que, bueno, un hombre empuja un bloque con una velocidad constante, quiere decir que no hay aceleración. Si no hay aceleración, la fuerza es igual a cero y entonces el trabajo en ese problema sería igual a cero también. No, en ese problema no es igual a cero. Para lo complejo de 270 newton. No te digo. Ese problema está subido, igual resuelto. Ah, bien, no sabía, no me fijé, perdón. Está en el campus resuelto. Dame un segundo que lo estoy buscando. Dame un segundo. Sí, está resuelto en el campus y ahí lo que toma como el trabajo de la nos pide el trabajo de la fuerza F, en la que estuvo con ese ángulo de 95 grados. Si quieren ya se los comparto nuevamente, pero está en el campus, aparece como problema número 1, trabajo de una fuerza constante. Sí, sí, ya lo tengo, gracias. Ahora les voy a dejar subidos en el campus igual estos dos problemas resueltos y les voy a compartir otros más, las notas del parcial. Ayer uno de los profesores, recuerden que somos 4, no habían terminado de corregir los parciales, así que anoche ya terminamos el Excel de las notas. Ahora en la mañana ya los debe estar publicando la profesora titular. En cuanto a los parciales, por lo menos los que me han tocado corregir a mí, chicos, recuerden que mientras más claros sean ustedes, menos lugar a duda o de interpretación, ¿sí? Tienen que dejar bien escrito todo lo que están haciendo. Los ejes, de dónde sacan las fórmulas. La verdad que los que me han tocado corregir han estado bastante flojos, ¿sí?
Ahí he visto que la profe Eloísa ha puesto una consulta para las correcciones del parcial 1. De igual manera, a mí me toca terminar ahora de digitalizar la resolución del parcial y también se los vamos a compartir para que, más allá de la corrección que nosotros les hagamos, ustedes puedan autoevaluarse, digamos, a ver en qué se han equivocado o cómo deberían ser las cosas. Y otra corrección que les hago es que ustedes pueden hacer esta semana hasta el problema 10 incluido, no hasta el 8. Recién les dije hasta el 8 y no, es hasta el 10. Bueno chicos, estos eran los dos problemas que queríamos para ver para hoy. Ya se los voy a compartir por el campus y por las dudas también por el grupo de WhatsApp, así que cualquier duda lo que tengan me avisa. La respuesta de los ejercicios es lo que contesté hace rato también. Creo que faltaban validar los resultados de los últimos problemas. Ya hablo también con los profes a ver si ya podemos coordinar y pasarles hoy mismo también la respuesta de todos los problemas. Años anteriores no se compartían los resultados de las guías. ¿A ustedes les sirve o no tener los resultados? ¿Se van guiando por los resultados de las guías que les compartimos o no? Perfecto. Bien, bien, entonces lo vamos a seguir compartiendo. Yo pienso exactamente lo mismo, pasa que por ahí no coincidimos en lo que pensamos entre todos los profes y hay algunos que no tienen ganas de compartir los resultados porque dicen que se pueden prestar a errores, que a ustedes si les da bien el resultado creen que ya está bien el problema y pueden tener errores procedimentales. Es cierto, pero yo como alumna recuerdo que también estaba bueno saber si iba bien encaminada, si me daban el resultado, bueno, algo bien estaba haciendo. Entonces podía seguir avanzando y no necesariamente tener dudas en todos los ejercicios. Así que bueno, genial que ustedes coincidan en eso. Bien chicos, eso sería todo por hoy. Que tengan un lindo fin de semana. Hasta luego.